Bienvenidos a mi canal. Astrología Percy. Hoy vamos a hablar de Marte y Saturno aspectados en la carta natal, del libro de Sue Tompkins. Al igual que con el resto de los aspectos, los contactos entre Marte y Saturno pueden manifestarse de muchas formas distintas. Sin embargo, creo que, sin lugar a dudas, podemos afirmar que las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus temas, consciente o inconscientemente, se sentirán atraídas por situaciones en las que su capacidad de lucha, su aguante y resistencia sean forzadas y puestas a prueba continuamente, a veces incluso hasta llegar al límite. Las situaciones que requieren dicha resistencia pueden ser tanto físicas, como emocionales o mentales, dependiendo de los demás factores de la carta astral. Todos los contactos entre Marte y Saturno sugieren que el individuo se verá forzado a tener que integrar energías aparentemente opuestas. El miedo con el valor, la decisión con el control, el impulso con la disciplina. Durante mucho tiempo, en especial la conjunción y los aspectos inarmónicos, siempre han sido asociados, por una parte, con la falta de voluntad y de autoafirmación, mientras que, por otra, también han sido asociados con la obstinación, con la temeridad y, probablemente, también con la agresividad. Personalmente, creo que las manifestaciones más violentas de Marte-Saturno tienen lugar cuando la posición de Venus dentro del horóscopo puede resultar algo conflictiva. Con frecuencia, el individuo Marte-Saturno se verá involucrado en situaciones en las que tenga que luchar en nombre de alguna autoridad como, por ejemplo, en el ejército, así como en contra de las autoridades. Los problemas con las figuras de autoridad, sin lugar a dudas, suelen proceder de situaciones conflictivas durante la infancia en las que el niño se vio implicado en algunas luchas, o bien, sintió que sus deseos eran traicionados. Los sujetos Marte-Saturno suelen verse involucrados en situaciones en las que pueden tender a convertirse en una especie de chivo expiatorio o en cabeza de turco, es decir, en la parte dominada. O bien pueden ser ellos los que dominen a los demás. Pero, en cualquiera de los casos, esta combinación nos habla de las lecciones de la vida relacionadas con la autoridad interior de cada uno de nosotros, de esa autoridad que no necesita dominar ni controlar a los demás, ni tampoco ser dominada o controlada por ellos. Sin duda alguna, los individuos con estos contactos se encontrarán a sí mismos frente a situaciones en las que un cierto control y disciplina deban ser aplicados, como por ejemplo, un maestro ante una clase revoltosa. Con o sin autoridad, normalmente, a los individuos Marte-Saturno les cuesta mucho enfadarse y hacerse valer a sí mismos, así como luchar por lo que desean sin llegar a esforzarse demasiado. Al igual que en el caso de Marte-Plutón, Marte-Saturno puede sentir mucha rabia y no saber qué hacer con ella. Con frecuencia, cuando eran pequeños, seguramente les debieron de avisar más de una vez de que no estaba bien perder los estribos, e incluso que no solo no estuviese bien, sino que realmente no servía para nada. Sin embargo, una vez Marte-Saturno se ha lanzado, puede dejarse envolver por la más terrible de las cóleras. Es como si todo el dolor, la rabia y la ira no manifestada dieran rienda suelta. El sujeto ha controlado su genio durante tanto tiempo que, cuando finalmente pierde los estribos, lo deja escapar, aunque, normalmente, solo suele hacerlo cuando no lo considera peligroso, es decir, ante la presencia de personas a las que él considera más débiles y que, probablemente, no tomará ninguna represalia. Marte-Saturno puede ser una combinación excepcionalmente valiente. Pero, sobre todo en el caso de la cuadratura, el sujeto acostumbra a tener miedo de no ser lo bastante valiente y tiende a probarse a sí mismo continuamente. El individuo solo podrá llegar a descubrir su valor cuando realmente se haya enfrentado a sus propios miedos. Lo mismo sucede con la competitividad. Con frecuencia, los individuos Marte-Saturno acostumbran a asustarse de todo aquello que implique una competitividad y se toman excesivamente en serio este tipo de situaciones. Y es que, en el fondo, lo que suele ocurrir es que se sienten realmente aterrados ante la idea de no ganar y ello, a menudo, les hace evitar cualquiera de las situaciones que les obligue a tener que competir con alguien, o incluso consigo mismos. O, quizás, por el contrario, se empeñen en involucrarse en un tipo de situaciones sumamente competitivas y en las que su habilidad para ganar se vea forzada, puesta en duda y probada continuamente. Por lo general, las mujeres con esta combinación serán las que den el primer paso y los hombres el segundo, aunque no siempre tiene por qué ser así. Una de las formas que tiene el individuo Marte-Saturno para utilizar estos contactos es la de involucrarse conscientemente en aquellas situaciones en las que tenga que poner a prueba sus fuerzas. Gracias a ello,
el individuo se verá obligado a tener que enfrentarse a su impotencia, así como a su miedo al fracaso. Sin embargo, la tragedia de Marte-Saturno tendrá lugar cuando su miedo a luchar y a no ganar, así como su miedo por no conseguir el éxito, lleguen a sofocar sus impulsos de desafío, de enfrentamiento y de competición. En el mejor de los casos, Marte-Saturno puede proporcionar un carácter atrevido, a la vez que cauteloso, así como una gran habilidad para controlar y dirigir la voluntad de modo que la realización de grandes cosas resulte posible. Esta combinación es muy adecuada para aquellas situaciones que requieran disciplina, valor, resistencia, organización y control. La energía de Marte-Saturno no permite que se pierda el tiempo. Algunas veces, las personas con esta combinación fuertemente marcada en sus temas podrán ser capaces de dirigir cada uno de sus movimientos hacia la realización de cualquiera de sus deseos o proyectos. Someter al individuo a grandes pruebas de esfuerzo físico suele ser una de las manifestaciones más comunes de los aspectos inarmónicos entre estos dos planetas y, en algunas ocasiones, ello puede verse reflejado en el ámbito laboral como, por ejemplo, en el caso del soldador, del minero, del herrero, del alpinista, del ingeniero y de las personas que trabajan con metales pesados o participan en competiciones deportivas casi sobrehumanas. Se trata de una combinación excelente para el deporte. Cuando Saturno entra en contacto con Marte, con frecuencia hace que el individuo anhele ser el primero, el mejor y el más valiente, pero, sobre todo, lo que realmente necesita es que los demás lo consideren así. La combinación Marte-Saturno siempre ha sido asociada con la violencia, tanto manifestada como experimentada y, aunque esta no suele ser la manifestación más característica de estos contactos, tampoco resulta del todo infrecuente. Los motivos que pueden llevarnos a asociar Marte-Saturno con la violencia, realmente, no resultan muy difíciles de encontrar. En primer lugar, a las personas con esta combinación no les gusta que las tachen de cobardes, aunque, al mismo tiempo, normalmente también suele asustarles mucho la violencia, tanto la suya propia como la de los demás. Con frecuencia, este miedo podría estar causado por alguna experiencia traumática vivida por el sujeto en el pasado. La inquietud puede manifestarse de muchas formas distintas. Quizá la persona intente no involucrarse en situaciones conflictivas, y al evitar enfrentarse a los demás, también espera no ser desafiada por estos. Esta actitud convierte al individuo en un ser bastante pasivo e impotente. Aunque, en algunas ocasiones, el sujeto intentará compensar este hecho pretendiendo demostrar que es capaz de defenderse a sí mismo, llegando incluso a dejarse dominar por la cólera, o, al menos, sintiéndose como si así fuese. Y es que Marte-Saturno suele poseer un enorme control sobre la voluntad, especialmente cuando sus deseos se ven traicionados. Los años y años de frustraciones y desengaños pueden llegar a aumentar todos estos sentimientos de rabia hasta el punto de hacerlos estallar. Por regla general, todos estos sentimientos casi siempre acostumbran a remontarse a la infancia y suelen actuar como respuesta a algún abuso, físico o sexual, que quizás sufriera el individuo cuando todavía era pequeño. El niño, a causa de su edad, su fuerza y su altura, no tiene recursos ni para resistir un ataque ni para defenderse. Esta clase de infancia puede tener multitud de repercusiones y una de ellas puede ser que, una vez adulto, el individuo se empeñe en ser más fuerte que nadie y, por ejemplo, intente convertirse en un boxeador profesional o en un héroe de guerra, pretendiendo así que su valor y su coraje no solo sean reconocidos por los demás, quizá mediante medallas y trofeos, sino que también desafíe a otras personas a medir sus fuerzas con él. En algunas ocasiones, y debido a un pasado lleno de abusos, o simplemente, a una infancia durante la cual el pequeño se sintió continuamente amenazado, el niño se da cuenta muy pronto de que, realmente, es impotente y, una vez adulto, continúa estando demasiado asustado como para descubrir si todavía sigue siéndolo. Las mujeres, en especial, son quienes suelen adoptar este papel pasivo, ya que la sociedad refuerza la idea de que así es como debe comportarse el sexo femenino. Las mujeres con algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas, con frecuencia, suelen temer a los hombres, así como al principio masculino que hay en su interior. He conocido a muchas mujeres con estos contactos, no estoy segura de que los aspectos armónicos sean inmunes, que a menudo se han visto vinculadas a hombres rudos, tiránicos y brutales, los cuales se han mostrado violentos con ellas, o al menos, han llegado a dominarlas totalmente. Sin duda alguna, este hecho suele ser mucho más frecuente cuando la mujer ya ha sufrido algún tipo de abuso durante la infancia. En estos casos, la mujer suele tenerse a sí misma en muy poca estima.
A cierto nivel, y aunque solo sea inconscientemente, está convencida de que si fuera más atractiva, más amable o más simpática, no habrían abusado de ella en la forma en que lo hicieron y que, por lo tanto, quizás se mereciese ese abuso. Se siente totalmente impotente y se da cuenta de que jamás ha tenido la suficiente fuerza para poder enfrentarse a las situaciones. Quizá, inconscientemente, no haga más que reflejar a los demás su propia vulnerabilidad y, por ello, toda esta ira no manifestada y desconocida pueda repercutir en ella de 1000 formas distintas. Irónicamente, y por las razones anteriormente mencionadas, quien comete estos actos de violencia también puede tener algún aspecto conflictivo entre Marte y Saturno. Los semejantes se atraen, como dirían los homeópatas. Por ello no resulta sorprendente que Marte-Saturno haya sido considerado por muchos astrólogos como una combinación característica del masoquismo y del sadismo. El propio Marqués de Sade tenía a Venus conjunta a Marte y en cuadratura con Saturno, la misma combinación que Hitler. Pero, para ilustrar la posible utilidad de esta combinación, debemos señalar que Albert Schweitzer también tenía una cuadratura exacta entre estos dos planetas, formando parte de una gran cruz con Urano y Plutón. Algunas veces, exceptuando aquellos momentos en los que se deja cegar por la ira, el individuo puede ser considerado como una persona con un gran control sobre sí misma. Esta suele ser una típica característica de los contactos entre Marte y Saturno, ya que el sujeto puede pasar de acalorarse a mostrarse totalmente frío, y ello tanto con respecto a sus ataques de cólera como a sus impulsos sexuales. El propio Hitler lo pasó muy mal durante su infancia a causa de su padre, un hombre sumamente cruel y despiadado, y muchas de las personas con estos contactos, sobre todo en el caso de los aspectos inarmónicos, también suelen sufrir un destino parecido. El padre violento con estos aspectos en su tema también suele tener algún problema de autoafirmación y, normalmente, jamás se atreverá a enfrentarse a nadie que sea tan fuerte como él. Así pues, y al igual que hacen todos los tiranos, inconscientemente selecciona a su víctima entre los más débiles, su mujer, su pareja o su hijo. Y, por regla general, también acostumbra a ser frecuente que él mismo sufriera algún tipo de abuso durante su infancia. Lo más típico suele ser que el padre personifique las cualidades de ambos planetas y sea muy trabajador. Puede tratarse de un tipo rudo, duro y violento, pero también puede ocurrir que, aun sin ser así, se vea obligado a desempeñar un trabajo muy duro y pesado o una ocupación en la que se requiera una gran resistencia, como por ejemplo la jardinería, el alpinismo o la agricultura. Y, normalmente, también suele ser muy frecuente que haya estado en el ejército. Quizá también pueda tratarse de alguien totalmente incapacitado para expresar su cólera, su ira y sus frustraciones, por empeñarse en mantener un estricto control sobre sus emociones. Una vez estudiadas algunas de las manifestaciones más desagradables de los contactos entre Marte y Saturno, tal vez debamos subrayar el hecho de que esta combinación no siempre tiene por qué dar lugar a la violencia, y que muchas de las personas con estos contactos no tienen por qué haber sufrido ningún tipo de abuso durante su infancia. Como siempre, el astrólogo deberá estudiar el tema en su conjunto, ya que una misma combinación puede llegar a manifestarse de 1000 formas distintas. Sin embargo, sobre todo la conjunción y los aspectos inarmónicos pueden llegar a reflejar una atmósfera familiar mucho más tensa y opresiva que la de los aspectos armónicos. Una atmósfera en la que tanto la cólera como los instintos sexuales fueron reprimidos. Los padres de las personas con algún contacto inarmónico entre Marte y Saturno, con frecuencia, acostumbran a dormir en camas separadas, y el niño suele captar todo este miedo y esta tensión de índole sexual que flota en el hogar. Por este motivo, quizás el niño pueda heredar la sensación de que hacer el amor es algo malo, e incluso pueda llegar a asociar el acto sexual con el dominio de uno de los cónyuges sobre el otro. Por regla general, en todos estos casos también suele existir una temprana amenaza o bien una negación, tanto con respecto a la curiosidad sexual del sujeto como con respecto a todo este tipo de experiencias. Para las personas con algún aspecto entre Marte y Saturno, el acto sexual y el control suelen representar una misma cosa y, cuando existe el miedo de que el amor físico pueda llegar a implicar un dominio, esta dominación puede ser experimentada como sumamente satisfactoria o bien como terriblemente aterradora y, dependiendo del individuo, a veces incluso de ambas formas a la vez. A algunos, la sensación de que la sexualidad es algo inadecuado les empuja a convertirse en una especie de atletas sexuales, es decir, en amantes con una asombrosa resistencia, pero con muy pocas aptitudes respecto a los aspectos más dulces y tiernos de las relaciones sexuales.
Pero si lo enfocamos de una forma más positiva, debemos tener en cuenta que allí donde esté situado Saturno, será donde aprendamos las cosas por el camino más difícil y a través de nuestras propias experiencias. En algunas ocasiones, el sujeto Marte-Saturno puede llegar a convertirse en una autoridad en temas sexuales, así como en todos los asuntos relacionados con Marte en general. Por ejemplo, aquellas personas que se interesan en el Kundalini Yoga, técnica que conlleva un gran control de la energía sexual, con frecuencia suelen poseer algún aspecto inarmónico entre estos dos planetas. Normalmente, el yoga suele ser muy beneficioso para Marte-Saturno, puesto que practicar estos ejercicios aumenta el control del cuerpo, pero sin llegar a forzarlo. El miedo a sentirse dominadas cobra una gran importancia para las personas Marte-Saturno de ambos sexos y, por este motivo, muchas de ellas se involucran en situaciones en las que puedan ser ellas mismas las que dominen a los demás. Normalmente, las personas con estos contactos eligen a una pareja que, en cierta forma, sea más débil que ellas, que no vaya a suponer ninguna amenaza y, sobre todo, contra la que no tengan que competir. El tipo de amenaza dependerá del signo y de la casa ocupados por los planetas, así como de las propias experiencias personales, pero no tiene por qué tratarse necesariamente de una amenaza de tipo físico. Por ejemplo, la temida amenaza puede ser de tipo intelectual, emocional o incluso estar relacionada con los potenciales ingresos del sujeto. Las depresiones son consideradas como uno de los aspectos menos graves y más comunes de las enfermedades mentales, es decir, como una especie de resfriado mental y, tanto los resfriados como las depresiones, pueden ser asociados a los contactos Marte-Saturno. La cólera no manifestada y los sentimientos de impotencia casi siempre suelen ser la raíz de las depresiones de Marte-Saturno. Con frecuencia, toda esta cólera inexpresada suele ir dirigida hacia las primeras figuras de autoridad. A menudo, la solución consistirá en realizar de forma consciente todo cuanto indique la energía marciana dentro del tema, así como en reconocer nuestros propios sentimientos de ira. Pero, sean cuales sean las posibles dificultades, el sujeto Marte-Saturno casi siempre suele contar con una gran fuerza potencial. Por regla general, Saturno controlará y proporcionará una cierta prudencia a los impulsos de Marte, y al mismo tiempo, lo dotará de un gran aguante y resistencia. En cualquiera de las situaciones que requieran fuerza, valor o resistencia, posiblemente se necesitará una persona Marte-Saturno, ya que estas personas seguirán en la brecha mucho tiempo después de que los demás hayan abandonado o se hayan quedado a medio camino. No se les olvide darle me gusta, comentar y suscribirse. Adiós chicos, hasta la próxima.